Verano del 43. El arco de Kursk. La tripulación de un tanque soviético comete un acto por el cual, bajo las leyes de tiempos de guerra, amenaza un tribunal inmediato. Voluntariamente convierten su máquina de combate en una trampa inflamable, embadurnando literalmente las entrañas del tanque con grasa combustible y cera de iglesia. Un oficial que vio esto quiso someterlos a juicio por sabotaje, ya que cualquier chispa podría convertir a la tripulación en cenizas en un segundo. Pero fue precisamente esta solución de ingeniería, loca y mortalmente peligrosa, hecha con basura y palos, la que les permitió enfrentarse solos contra toda una armada de tigres alemanes. Descubrirán cómo la violación de todas las instrucciones salvó vidas, y qué terrible precio pagó el cargador, cuyo corazón se detuvo no por una esquirla, sino por el ritmo inhumano de trabajo. Julio de 1943. Lado sur del arco de Kursk, mediodía. El sol está en el cenit y quema metódicamente la estepa, convirtiendo la tierra negra en un polvo gris y fino. El aire tiembla sobre el blindaje. Si se pone la mano sobre la placa frontal del tanque, la piel se pondrá blanca al instante, se cubrirá de ampollas y se desprenderá como una media. La temperatura del metal en el exterior supera los 60 grados. Dentro del compartimiento de combate, el termómetro marca 52 grados de calor. Esto ya no es la cabina de una máquina de guerra. Es un horno industrial en el que están encerrados 4 organismos vivos. Vasily Zigun, el comandante del tanque, está sentado en su lugar, apoyando la bota en la recámara del cañón F-34. Su guerrera se ha oscurecido por el sudor y se ha pegado a la espalda como una segunda piel. No siente ningún entusiasmo heroico. Solo siente el olor a aceite de máquina sobrecalentado, a diésel y el tufo ácido de cuerpo sin lavar. En sus oídos hay un zumbido agudo, consecuencia del cambio constante de presión. Vasily mira el cierre. La maciza cuña de acero, que debería moverse fácil y suavemente, se ha quedado congelada en una posición semiabierta. Otra vez. Tira con fuerza de la palanca del extractor. El metal chirría contra el metal. Un sonido seco y desagradable, como poliestireno contra vidrio. La cuña no se mueve. La carbonilla, mezclada con polvo y grasa de fábrica espesada por el calor, se ha convertido en un pegamento abrasivo. «¡Se atascó otra vez!». La voz de Vasily suena sorda, las cuerdas vocales resecas. No es una pregunta, es una constatación de un hecho. Al lado, en la escotilla del conductor mecánico, se afana el técnico de la compañía. Tiene el rostro cansado y terroso de alguien que no ha dormido en 3 días. Se limpia las manos con un trapo que está más sucio que la propia mugre. «¿Y qué querías, comandante?». El técnico escupe una saliva espesa sobre el suelo hirviendo. El escupitajo sisea y se evapora al instante. Física. Las holguras desaparecen, el metal se dilata. La recámara se ha hinchado como un ahogado. Vasily se limpia la cara con la manga. En la tela quedan manchas negras de hollín. «La física me matará más rápido que el alemán», refunfuña. 4 disparos por minuto. 4. Eso es según el manual, en el polígono, cuando sopla la brisa y los blancos no disparan de vuelta. ¿Y aquí? Golpea la recámara con la palma. Aquí, después del tercer proyectil, la vaina se atasca. El extractor rompe el borde y nos quedamos sentados con la baqueta como tontos, sacando la vaina a golpes por el cañón mientras nos apuntan. ¿Entiendes lo que eso significa? El técnico guarda silencio, sabe lo que significa. Conoce las características táctico-técnicas no peor que la tripulación. Los tigres y panteras alemanes, que ya están calentando motores tras el horizonte, están equipados con ópticas magníficas y cañones de largo alcance. Empiezan a batir objetivos eficazmente desde una distancia de 1500 a 2000 metros. El T-34 soviético, con su cañón de 76 milímetros modelo 40, es impotente a esa distancia. Sus proyectiles simplemente rasguñan el acero Krupp, dejando solo marcas. Para perforar el blindaje frontal de un tigre, Vasily necesita acercarse a distancia de tiro de pistola. 500 metros, o mejor, 300. Esa es la zona de la muerte. El espacio entre los 1500 y los 500 metros, el tanque debe superarlo bajo un fuego torrencial. Y en ese momento, cuando cada segundo equivale a una vida, la cadencia de tiro se convierte en la única oportunidad de supervivencia.
El alemán dispara 8 veces por minuto, continúa Vasily, mirando los ojos al técnico. Ellos tienen espacio en la torreta, la ventilación funciona, el cargador está de pie. Y yo tengo a Stepan doblado en 3. El proyectil pesa 6 kilos y 300 gramos. Parece poco, pero intenta lanzar esos trozos de hierro con este calor, cuando el aire hierve y no hay oxígeno, y encima el cierre se atasca. Para que sobrevivamos, necesitamos disparar no 4 veces, necesitamos disparar 8, 10. Debemos ahogarlos en fuego, cegarlos, obligarlos a esconderse mientras acortamos la distancia. Si disparo 4 veces, me quemarán en el primer kilómetro. El técnico abre los brazos, un gesto de impotencia. No soy mago, Vasily. No puedo refundir el cañón. El acero es acero. El canal del cañón se estrecha por el calor, la vaina se dilata, la grasa se quema. Es el límite del diseño. La máquina no está calculada para tal ritmo a tal temperatura. Da gracias que el motor no hierva. Vasily se da la vuelta, mira la estiba de munición. Los proyectiles yacen en cajas en el suelo, cubiertos por una fina capa de polvo rojizo de estepa. Cada proyectil es una oportunidad, pero esa oportunidad hay que lograr aprovecharla. Repasa mentalmente el algoritmo de acciones del cargador. Inclinarse, abrir el cierre de la caja, sacar el proyectil resbaladizo por el sudor, girarse en la estrecha torreta sin golpear al comandante, introducirlo en la recámara. Son segundos. Segundos preciosos que se escapan como sangre de una arteria cortada. ¿Y si el proyectil no entra? Si el cierre no se cierra hasta el final, entonces el algoritmo se rompe. Surge una pausa, y en esa pausa llegan 88 milímetros de muerte. Límite del diseño, repite Vasily entre dientes. ¿Y nosotros tenemos límite? ¿La tripulación? Ve a su cargador, Stepan, que duerme afuera, a la sombra de la oruga. Stepan tiene las manos llenas de sangre, las uñas negras de aceite. Ayer, durante el tiro de práctica, casi se le cae un proyectil en el pie. Los músculos se llenan de ácido láctico, la coordinación cae. En combate, cuando se sumen la adrenalina y el miedo, empezará a cometer errores aún más rápido. El cansancio es un enemigo tan grande como el proyectil perforante. En el tanque hay silencio, interrumpido solo por el crujido del metal que se enfría, pero que sigue caliente. En algún lugar lejos, al oeste, se oye un estruendo, un sonido bajo y vibrante que hace temblar la tierra. Son ellos, la armada, cientos de toneladas de metal mortal, perfectamente ajustado, manejado por tripulaciones saciadas y metódicas. Vienen a matar, y ellos no tienen problemas con cierres atascados. Vasily pasa el dedo por la recámara. El hollín se ha incrustado en los poros del metal. Un callejón sin salida de ingeniería. Los diseñadores en sus oficinas dibujaron los planos, los obreros en la evacuación montaron la máquina, pero ninguno de ellos se sentó aquí, en el calor de 50 grados, intentando hacer que este mecanismo funcione más rápido de lo que establecen las leyes de la física. Debe haber una manera, dice Vasily, más para sí mismo que para el técnico. No podemos simplemente salir y quemarnos. Eso no es trabajo, es una matanza. El lubricante reglamentario es grasa de cañón, murmura el técnico, recogiendo las herramientas. Pero fluye a 40 grados, y a ti se te calienta el cañón a 300. Simplemente se evapora, dejando carbonilla. Fricción seca, hermano. Contra eso no se puede ir. Intenta echar más aceite, tal vez ayude. Ya probamos, corta Vasily. Se quema. El humo es tal que no se pueden abrir los ojos. El monóxido de carbono se acumula. La tripulación empieza a vomitar directo sobre la munición. El técnico sale por la escotilla, entrecerrando los ojos por el sol brillante. Bueno, entonces reza, comandante. No puedo ayudar en nada más. La herramienta está en orden, los mecanismos dentro de las tolerancias. El resto es la guerra. Vasily se queda solo. Está sentado en la penumbra de la torreta, sintiendo cómo el blindaje ardiente presiona sobre sus hombros. Sensación de Trump. El tanque T-34, máquina legendaria, orgullo de la industria. Ahora le parece un ataúd. Un ataúd cuya tapa deben cerrar desde adentro con sus propias manos. Mañana, o ya hoy por la tarde, comenzará el infierno. Y en ese infierno tendrá que retocar esta herramienta de trabajo con lima,
rompiéndole la columna no solo al enemigo, sino a su propia máquina. Debe obligarla a disparar. Disparar a pesar de la resistencia del material. De lo contrario, todos son hombres muertos a los que simplemente olvidaron extenderles el certificado de defunción. Por la tarde del mismo día, la exploración llevó a la tripulación a las afueras de un pueblo destruido. La referencia en el mapa figuraba como altura con iglesia, pero de la altura quedaban cráteres, y de la iglesia, el esqueleto del campanario y 2,5 tramos de mampostería de ladrillo. Las paredes están tan picadas por la metralla que el ladrillo parece una esponja. Adentro no huele a incienso, sino a humedad rancia, cal y excremento de ratón. La guerra ha ventilado la santidad de aquí, dejando solo la geometría de gruesos muros capaces de resistir el impacto de una mina de mortero. Vasily pasa por encima de un montón de ladrillos rotos. Bajo las botas crujen los escombros. La tripulación no busca consuelo espiritual, sino recursos materiales. Trapos, tablas, todo lo que arda o pueda servir en la vida cotidiana. En un rincón, bajo la bóveda derrumbada, el comandante nota unas cajas. No son las verdes del ejército, sino simples, de madera, clavadas toscamente de forma casera. Rompe la tapa con la culata del subfusil. Adentro, un brillo amarillo opaco. Velas de iglesia. Decenas de kilos de cera, cuidadosamente colocadas en filas. Al lado, en una botella trenzada con mimbre, oscurece un líquido. Aceite para lámparas. Vasily moja el dedo en la botella, frota la película aceitosa. El líquido es espeso, viscoso, huele dulce y empalagoso. En su cabeza suena el clic del cerrojo de la memoria. La imagen surge al instante, nítida y clara, desprovista de sentimentalismo. El abuelo, el taller de carpintería, virutas en el suelo de tierra, el abuelo engrasando los ejes de la carreta antes de un largo viaje. No usa alquitrán, que se seca rápido con el calor. Derrite algo en una lata sobre el fuego. Cera, Vasily, aguanta el calor. La voz chirriante suena en sus oídos tan clara como si el abuelo estuviera al lado. La grasa se escurrirá como agua, pero la cera se impregna en el metal. Deslizará eternamente. Vasily mira sus manos negras de aceite, luego la cera amarilla. Es una solución de ingeniería de la desesperación. El lubricante reglamentario del cañón es un estándar calculado para condiciones promedio. Pero aquí, en el horno de la estepa, los estándares no funcionan. Necesitan una sustancia que no se evapore en la recámara al rojo vivo, que no se convierta en carbonilla, sino que cree una película resbaladiza entre el acero de la vaina y el acero del cañón. ¡Estepán! La voz del comandante rebota con eco en los restos de la cúpula. Trae una vaina, vacía, y dame un balde. Vamos a hacer química. La noche desciende sobre la estepa como una manta pesada y sofocante. La tripulación enciende una hoguera en una pequeña vaguada, protegida de los observadores alemanes por el esqueleto de un tanque. El fuego lame el fondo de una vaina de latón de un proyectil de 76 milímetros que han adaptado como crisol. Vasily desmenuza velas dentro. La cera se derrite a regañadientes, convirtiéndose en un charco dorado. Estepán, el cargador, está sentado al lado en cuclillas. Su rostro, iluminado desde abajo por las llamas, parece tallado en piedra. Mira el brebaje con desconfianza. Para él, el reglamento es la ley, y lo que hace el comandante es una chapuza que raya en el sabotaje. «Camarada comandante», murmura Estepán, echando una astilla al fuego. «Si el oficial de seguridad ve que estamos metiendo bienes de la iglesia en el cañón, habrá consejo de guerra. Dirán que es oscurantismo». «Habrá consejo de guerra si mañana te quemas junto con el tanque porque la vaina se atascó», corta Vasily, sin apartarse del proceso. «Echa el aceite, despacio». Manda como un alquimista buscando la fórmula de la inmortalidad. El aceite se mezcla con la cera derretida. La mezcla empieza a burbujear, cambiando de color de ámbar a beige turbio. El olor es extraño, una mezcla de humo de diésel, del que está impregnada la ropa de los tanquistas, y el pesado aroma eclesiástico de la cera caliente. El olor de la paz y el olor de la guerra se funden en un punto. Vasily revuelve el brebaje con un palo afilado. La consistencia debe ser correcta. No agua, pero tampoco un trozo sólido. Se necesita una pasta, un lubricante que aguante 300 grados.
un lubricante que permita al metal deslizarse sobre el metal con resistencia cero. Cuando la mezcla se enfría un poco, espesándose hasta el estado de una margarina suave, Vasili toma el primer proyectil. Perforante. 6 kilos de muerte Roma. Recoge con los dedos la masa tibia y grasienta y empieza a frotar la vaina de acero. Movimientos seguros, fuertes. No solo unta, frota la cera en los microporos del metal. Capa fina, Stepan, instruye, pasando el proyectil al cargador. Si pones mucho habrá carbonilla. Necesitamos que la vaina sea como jabón, resbaladiza, pero seca al tacto. ¿Entendido? Stepan toma el proyectil. Siente la diferencia. El acero rugoso de fábrica de la vaina, bajo la capa de masilla de cera, se vuelve liso, casi sedoso. Prueba a pasar el dedo. El dedo resbala sin encontrar resistencia. Como sobre hielo. Exhala sorprendido el cargador. Trabajan en silencio. El ritmo de trabajo calma. Tomar el proyectil de la caja, limpiar el polvo con un trapo, aplicar la mezcla, frotar, colocar de nuevo. Proyectil tras proyectil. 10, 20, 30. La munición se convierte en una leñera ordenada, donde cada cartucho está tratado a mano. Es una violación de todas las instrucciones. En los manuales de tiro se dice claramente, la munición debe estar seca y limpia. El lubricante en la vaina está prohibido, ya que esto aumenta la presión sobre el cierre al disparar. Pero Vasili conoce otra regla, no escrita. Mejor arriesgarse a una ruptura de la recámara que morir con un cañón entero que no dispara. Va conscientemente a la sobrecarga del metal. Cambia las condiciones del problema. Si el cierre no se abre por el retroceso normal, obligaremos a la vaina a salir volando sola. A las 3 de la madrugada el trabajo está terminado. Las manos de Vasili están hasta los codos en cera endurecida y aceite. La piel brilla. Siente una extraña calma. El miedo ante el día de mañana ha retrocedido, desplazado por el cansancio y la sensación del deber cumplido ante el mecanismo. Hizo todo lo que pudo. Le dio una oportunidad a la máquina. Ahora todo depende de Stepan y de la física. Están sentados junto a la hoguera que se apaga. Alrededor hay oscuridad, llena de los sonidos de la noche del frente. Lejanos destellos de bengalas, rugido de motores, ráfagas raras de ametralladora. Pero aquí en el pequeño círculo de luz huele a colmenar, huele a casa. ¿Crees que ayude? Pregunta Stepan limpiándose las manos en los pantalones. En su voz ya no hay escepticismo, solo esperanza. Quiere creer que esa pomada amarilla le salvará la vida. Vasili mira la torreta de su T-34. La silueta del tanque es negra y angular contra el fondo del cielo estrellado. Es un montón de hierro creado para matar y ser matado. Pero ahora en su interior yace una munición modificada por el ingenio humano. La mecánica no miente, responde Vasili. La fricción es el enemigo. La eliminamos. Mañana comprobaremos. Vete a dormir, Stepan. Mañana harán falta manos frescas. Apaga la hoguera. Las brasas sisean. El olor a cera golpea por última vez las fosas nasales, antes de disolverse en el olor a polvo y gasolina. Esta noche fue un respiro. Un trabajo de laboratorio antes del examen que tomarán los tigres alemanes. Y la nota en este examen es vida o muerte. Vasili cierra los ojos, pero ante su mirada interior no está el rostro de su esposa o madre, sino la superficie brillante y resbaladiza de la vaina, que está obligada a volar dentro de la recámara en una fracción de segundo. Mañana la guerra comenzará de verdad. 5 de julio de 1943, 4 de la mañana. El sol aún no ha aparecido, pero el cielo al este ya se tiñe del color de la sangre coagulada. La estepa está gris, silenciosa. Es un silencio engañoso antes de la tormenta. Dentro del tanque hace fresco, tanto como es posible en una caja de acero que durante el día se calienta al estado de un horno. Pero ahora el metal se ha enfriado. Está simplemente frío y húmedo por la condensación. La tripulación no duerme. Vasili Sigun está sentado ante la mira, escrutando la bruma gris. Sus ojos están inflamados por la falta de sueño y la tensión constante. Verifica los mecanismos de puntería. Los volantes giran duros, la grasa se espesó durante la noche. Al lado respira Stepan. El cargador está sentado en cuclillas, abrazando las rodillas con las manos. Mira la estiba de munición. Allí, en la penumbra,
Brillan tenuemente los fondos de las vainas, cubiertos de una extraña capa mate. La mezcla de cera y aceite se endureció, convirtiéndose en una especie de película de parafina. «Vienen». La voz del mecánico en el intercomunicador suena plana, sin emociones. Vasily se pega a los oculares. A través de la bruma matutina emergen siluetas. Cajas cuadradas, angulares. No son las fuerzas principales, es un reconocimiento en fuerza. Un solitario tanque alemán, Panzer IV, se arrastra por la ladera de la vaguada, tanteando cautelosamente la tierra seca con las orugas. Distancia, 800 metros. Para el cañón alemán ya es distancia operativa. Para el T-34 soviético, el límite del fuego efectivo. «Perforante», ordena Vasily. La voz es tranquila, pero por dentro todo se comprime como un resorte. Ahora comenzará el examen. No de conocimiento del reglamento, sino de supervivencia del ingenio ingenieril. Stepan se lanza desde su lugar. Sus movimientos están entrenados hasta el automatismo, pero en ellos se filtra el miedo. Miedo no al enemigo, sino a su propio cañón. Recuerda el día de ayer. Recuerda cómo se atascaba la vaina, cómo había que sacarla a golpes con la baqueta mientras los segundos marcaban la sentencia. Stepan arranca el proyectil de la estiba. Las manos sienten una textura inusual. No el acero frío y rugoso, sino algo liso, grasiento, tibio, lubricante de cera. El proyectil de 6 kilos 300 gramos parece más ligero. El cargador se da la vuelta y lo empuja en la recámara. Normalmente en este momento se oye un chirrido. El metal se engancha con el metal, la vaina entra dura, requiriendo un golpe de puño en el fondo para que la cuña del cierre pueda subir. Pero ahora sucede lo imposible. El proyectil entra volando en el cañón con un chasquido suave y húmedo, como un pistón en un cilindro lubricado. Clap. El estruendo del cierre suena diferente. No es seco y sonoro, sino sordo, denso. La cuña sube instantáneamente, sin demora, sin la menor resistencia. Los contactos se cierran. El cañón está listo para el combate más rápido de lo que el cerebro logra procesarlo. «¡Fuego!», grita Vasily y aprieta el gatillo. El tanque se estremece. Retroceso del cañón, olor a creapólvora quemada, y enseguida el golpe sonoro del metal contra el suelo. El extractor expulsó la vaina disparada. No se atascó. Salió volando, humeando y girando, como escaldada. Sus paredes están cubiertas de hollín, pero la cera, al derretirse en el momento del disparo, funcionó como una junta ideal. Los gases no hincharon el metal hasta el atascamiento crítico. El lubricante recibió el golpe, quemándose, pero permitiendo al acero deslizarse. En la torreta flota un olor. No es solo humo de pólvora. Es el olor dulzón, eclesiástico, de la cera caliente, mezclado con el pesado espíritu del hierro al rojo. Un aroma extraño, surrealista en el centro de una máquina de matar. «Funciona», susurra Stepan, mirando la recámara vacía. «¡No te duermas!», el rugido de Vasily lo devuelve a la realidad. «¡Ritmo! ¡Dame el siguiente!». El tanque alemán en la mira empieza a girar la torreta. Ha notado el destello. Tiene unos 4 segundos para atrapar al tanque soviético en la retícula. Normalmente la recarga del T-34 toma 10-12 segundos si se trabaja con cuidado, y 8 segundos si se rompen las venas. El alemán conoce estas normativas. No tiene prisa. Está seguro de su superioridad. Pero Stepan ya arrastra el segundo proyectil. El miedo se fue. Quedó la sorpresa y la emoción. El proyectil resbala en las manos, pero no se cae. La cera da agarre con la piel, pero desliza idealmente sobre el acero. ¡Zas! ¡Clap! ¡Clank! Cierre cerrado. ¡Fuego! La segunda vaina cae al suelo, tintineando contra la primera. 2 segundos para el disparo, 3 segundos para la recarga, 5 segundos de ciclo. Es increíble. Está más allá de las características técnicas. Es el ritmo de un fusil automático, no de un cañón de tanque calibre 76 milímetros. El tanque alemán no alcanza a girar la torreta. El segundo proyectil le pega en la oruga, rompiendo los eslabones. La máquina se sacude y se detiene, exponiendo el flanco. Blanco ideal. ¡Remátalo! Vasily gira el volante, corrigiendo la puntería. ¡Perforante!
Stepan entra en ritmo. Su cuerpo se convierte en un mecanismo de alimentación. Inclinación, tirón, giro, carga. Nada de golpes con el puño, nada de demoras. El lubricante funciona. Las vainas salen volando como de una ametralladora. El tercer proyectil entra en el cañón. Tercer disparo. 20 segundos. Solo han pasado 20 segundos desde la primera orden. En este tiempo, una tripulación estándar habría logrado hacer 1,5, máximo 2 disparos, con el ajuste por los nervios y el cierre duro. La tripulación de Vasily hizo 3. El tercer proyectil perfora el flanco del 4 alemán en la zona del compartimiento del motor. Destello. Un humo negro y grasiento envuelve instantáneamente la máquina enemiga. La munición detona un segundo después, arrancando la torreta del anillo. El silencio regresa tan repentinamente como desapareció. Solo un zumbido en los oídos y el siseo del aceite hirviendo. En el compartimiento de combate hay una niebla espesa. El ventilador en el techo de la torreta zumba, intentando sacar los gases de la pólvora, pero no da abasto con tal cadencia de tiro. Los ojos arden. No hay que respirar. Pero la tripulación sonríe. Vasily se vuelve hacia Stepan. El cargador está de pie, apoyando la mano en la recámara. Su pecho se agita, por la cara corre sudor mezclado con hollín, pero en los ojos hay un éxtasis salvaje, primitivo. Mira sus manos cubiertas de una capa de cera y carbonilla. 3 en 20, comandante, ronca Stepan. 3 en 20, los acabamos. Vasily asiente, mira el cierre. El metal se ha puesto azul por el calor, desprende ardor, pero el mecanismo funciona. La química de Iglesia, mezclada en un balde sucio en medio de la estepa, venció a la escuela de ingeniería alemana. La cera, que debía arder en lámparas, ardió en el canal del cañón, salvando 3 vidas rusas. Pero Vasily sabe, esto es solo el comienzo. Fue una sola máquina, un explorador. Detrás de él vendrán cientos. Y allí en el combate real, el ritmo será aún más duro. El lubricante funciona, pero también funciona la fisiología. Stepan respira pesadamente, como si hubiera corrido un maratón. 3 proyectiles son 18 kilos de hierro que hubo que mover en 20 segundos en la estrechez y el calor. ¿Y si el combate dura 1 hora? ¿Y si se necesitan 50 proyectiles? «Ventilar», ordena Vasily abriendo la escotilla. En la torreta irrumpe el aire matutino, que parece helado en comparación con la atmósfera interior. Mira el esqueleto humeante del tanque alemán. Victoria de la técnica sobre la técnica. Victoria del lubricante sobre la fricción. Pero el recurso principal no es la cera ni el acero. El recurso principal son los músculos de Stepan. Y ese recurso no es infinito. El lubricante permite al mecanismo trabajar más rápido, pero obliga al hombre a trabajar hasta el desgaste. La cinta transportadora está en marcha. Y exigirá no solo aceite, sino sangre. Hacia el mediodía el viento cambió. Si por la mañana la estepa respiraba calor, ahora empezó a escupir. Desde el sur, desde el lado de las posiciones alemanas, vino una tormenta baja. No era arena en el sentido habitual, era loess, un polvo fino, harinoso, que se levanta en el aire por la más mínima sacudida del suelo. Y el suelo temblaba continuamente. Miles de orugas y cientos de explosiones molían la tierra negra seca, convirtiéndola en un polvo gris. El viento empujó esta suspensión hacia las posiciones de las tropas soviéticas. El polvo penetraba en todas partes, crujía en los dientes, taponaba las fosas nasales, se asentaba en una densa capa gris sobre los instrumentos de observación, volviendo turbios los periscopios en cuestión de minutos. Pero lo peor ocurría no afuera, sino dentro de la estiba de munición. Vasily Sigun fue el primero en sentir que algo iba mal cuando pasó la mano por la recámara. El metal estaba rasposo. La fina película de aceite, que hace 1 hora salvaba al mecanismo, ahora funcionaba como un imán. El polvo que entraba volando por las ranuras de visión y la ventilación se asentaba sobre el lubricante, convirtiéndolo en una pasta espesa y sucia. «Polvo», soltó corto Vasily, sin apartarse del periscopio panorámico. «Cerrar las escotillas a tope». Pero la hermeticidad del tanque T-34 es un concepto relativo. El polvo flotaba en el aire dentro de la torreta, iluminado por finos rayos de sol que se colaban por las ranuras. Se asentaba sobre los proyectiles, sobre esos mismos proyectiles que la tripulación estuvo frotando toda la noche con cera y aceite.
El invento, que por la mañana parecía la salvación, se convirtió en una trampa. La cera pegajosa, que funcionaba idealmente en la limpieza, ahora se convirtió en base para un abrasivo. Cada vaina que yacía en la caja se cubrió con un abrigo de polvo gris. «Objetivo a la derecha, a las 12». La voz del comandante se quebró en un grito. A través del velo turbio de la tormenta de polvo, emergió la silueta de un cañón autopropulsado Stug. Una máquina baja, achaparrada, casi invisible en los pliegues del terreno. Emergió de la nube de polvo como un pez depredador. Distancia, 600 metros. Mortal. ¡Perforante! ¡Ritmo! Stepan se lanzó hacia la munición. Sus manos agarraron habitualmente el proyectil. Pero en lugar de un deslizamiento suave, sintió bajo los dedos papel de lija. El polvo se incrustó en la cera a muerte. No hay tiempo para limpiar. 1 segundo de demora es la muerte. Se da la vuelta y empuja el proyectil en la recámara. El proyectil entra, pero no vuela. A mitad de camino se detiene. Se atasca. La pasta de polvo mezclada con cera taponó la holgura entre la vaina y las paredes de la recámara. La fricción aumentó multiplicada. ¡No entra!, grita Stepan, en pánico empujando con todo su peso. Vasily se voltea. Ve una imagen terrible. El proyectil sobresale de la recámara. Le faltan 10 centímetros para entrar. El cierre no se puede cerrar. No se puede disparar. Y el autopropulsado alemán ya está girando el chasis. ¡Golpea!, ruge Vasily. ¡Mételo a golpes! Es una violación de todo. Golpear el fulminante o el fondo del proyectil es una locura. Pero ahora la locura es la inacción. Stepan, con la cara desencajada por la tensión, aprieta el puño. No es la mano de un hombre, es un martillo. Golpea el ancho fondo de la vaina. 1. El proyectil avanza 1 milímetro. 2. Los nudillos de los dedos estallan. La piel se desprende dejando huellas sangrientas en el latón. 3. Golpe de desesperación. El proyectil entra en la recámara con un crujido, arrancando la capa de cera y suciedad. La cuña del cierre tintinea subiendo hacia arriba. ¡Fuego! El tanque se sacude. La vaina sale volando, pero el extractor la arranca con dificultad del cañón. Cae al suelo, humeante, negra, cubierta de una costra de suciedad cocida. Pero perdieron tiempo. 4 segundos. 4 segundos extra para meter el proyectil a puñetazos. En ese momento el mundo se pone al revés. Un golpe de fuerza terrible sacude la torreta. El sonido es tal como si estuviera sentado dentro de una campana enorme a la que golpearon con un mazo de 1 tonelada. El proyectil alemán rozó el pómulo de la torreta. Rebote. El blindaje aguantó, pero la energía cinética del golpe no desapareció. Se fue hacia adentro. A Vasily lo lanza contra la mira. Se golpea la cabeza contra el ocular. La luz en los ojos se apaga por un instante, cambiándose por círculos rojos. En los oídos, un silencio algodonoso a través del cual se abre paso un pitido fino, de mosquito. Son los tímpanos o vasos sanguíneos que estallaron por el cambio de presión. Por el lado interior del blindaje, en el lugar del impacto, saltan esquirlas de metal, cascarilla. La metralla fina corta la cara del operador de radio. En el tanque huele a ozono y sangre. Vasily sacude la cabeza intentando recuperar la vista. Ve a Stepan. El cargador está sentado en el suelo, apretando la mano derecha contra el pecho. Sus dedos están torcidos antinaturalmente. Los nudillos se han convertido en una masa sangrienta. La sangre gotea al suelo sucio, mezclándose con el polvo. Pero Stepan está vivo. Mira al comandante con ojos salvajes y blancos en una cara negra. ¿Vivo? Los labios de Vasily se mueven, pero no oye su voz. Stepan asiente. Intenta levantarse, agarrándose con la mano izquierda de la recámara. El Stug alemán, habiendo perdido el objetivo en la nube de polvo tras el disparo, retrocede. También recibió lo suyo. El proyectil soviético le rompió la oruga, pero no perforó el blindaje. El combate terminó en empate. Un empate técnico que le costó la salud a la tripulación. Vasily mira el siguiente proyectil en la estiba. Está igual de sucio. Pegajoso. La cera recogió toda la suciedad de la estepa. La química que funcionaba en el laboratorio del silencio nocturno perdió la guerra contra el entorno real. En la estepa no hay esterilidad. Aquí solo hay polvo que penetra en la propia estructura de la guerra.
El comandante toma un trapo y limpia furiosamente el lubricante de la cabeza del proyectil. «Basta», ronca. La voz regresa, pero suena como desde un barril. «La cera es la muerte. En el polvo funciona como pegamento. Nosotros mismos nos cementamos el cañón». Levanta los ojos hacia Stepan. El cargador, superando el dolor, se masajea los dedos rotos. «¿Qué vamos a hacer, comandante?», pregunta. La vaina seca no entra. La lubricada se atasca por la mugre. Callejón sin salida. Vasily mira las cajas. El estrecho espacio de la torreta. La mano ensangrentada del amigo. El problema no es solo la fricción. El problema es la velocidad de suministro y la limpieza. Necesitan que el proyectil llegue a la recámara evitando el contacto con el aire sucio y las manos sucias. Necesitan excluir el factor humano en la etapa caja-cañón. «Quitar la cera», ordena Vasily. «Toda. Ráspenla con cuchillo, con los dientes, con lo que quieran. Dejamos el metal limpio». «Pero se atascará», objeta el operador de radio limpiándose la sangre de la mejilla. «No se atascará si cambiamos la alimentación». Los ojos de Vasily se entrecierran. Ve la solución. No química, mecánica. Mira la caja de madera vacía de los proyectiles. Tablas, clavos. «¿Hay grasa?», pregunta. «Una lata en la reserva», asiente el mecánico. «Espesa como arcilla». «Tráela. Y rompan las cajas. Vamos a construir». Están vivos pero conmocionados. El zumbido en la cabeza no pasa. Pero el miedo retrocedió ante la nueva tarea. El invento no aguantó la prueba de choque. Significa que se necesita uno nuevo, más tosco, más primitivo. Uno al que le importe un bledo el polvo. Vasily comprende. Los ajustes finos no funcionan aquí. Se necesita una solución nivel mazo. El tanque está parado en una nube de polvo que se asienta. Adentro hierve de nuevo el trabajo. Ahora luchan no contra la fricción del cañón, sino contra la geometría del espacio y el tiempo. La noche antes del golpe principal alemán es sorda y pegajosa. En ella no hay frescura, solo un bochorno que se enfría. La tripulación no duerme. El sueño es un lujo imperdonable cuando tu vida depende del coeficiente de fricción. Dentro del tanque arde una bombilla tenue, sacando de la oscuridad rostros cansados, manchados de hollín. Están raspando la cera. El arma milagrosa de ayer es hoy una sentencia de muerte. Con cuchillos, con trozos de hoja de sierra, con las uñas, arrancan de las vainas la mezcla de parafina y polvo de estepa. Vasily Sigun está sentado en el lugar del comandante y mira a Stepan. El cargador se mueve como un muñeco roto. Se inclina hacia la munición en el suelo, agarra el pesado proyectil de 6 kilos, endereza la espalda de un tirón, se da la vuelta en la estrechez y empuja la pieza en la recámara. Vasily cuenta los segundos. Inclinación, 1. Agarre, 2. Levantamiento y giro, 3. Introducción, 4. 4 segundos. 4 segundos de tiempo desprotegido, cuando el tanque está ciego y desarmado. En esos 4 segundos, el artillero alemán alcanza a inspirar, expirar y apretar suavemente el gatillo. 4 segundos es una eternidad. Es la distancia entre la vida y la fosa común. El cansancio de Stepan no es solo debilidad humana, es un fallo técnico en el sistema de alimentación del arma. Hacia la mañana, después del 10º proyectil, 4 segundos se convertirán en 6, después del 20º en 8, y luego simplemente caerá y el cañón callará. No sirve. La voz de Vasily suena dura, como un golpe de martillo. No llegamos a tiempo, la física nos comerá. Hay que eliminar los movimientos innecesarios. Mira alrededor. La mirada se clava en la caja vacía de los proyectiles. Tablas toscas de pino, unidas con clavos. Basura de guerra. Leña. Pero Vasily no ve leña, ve geometría. La línea recta siempre es más corta que la curva. Rompan las cajas, ordena. Stepan levanta la mirada turbia. ¿Para qué, comandante? No se puede hacer hoguera. ¡Rompan!, ruge Sigun. Saquen el fondo, dejen los costados, vamos a construir. En la siguiente media hora dentro del compartimiento de combate ocurre la transformación de una máquina de guerra en un taller de carpintería. Cruje la madera,
Chirrían los clavos al ser arrancados. Vasily mide la distancia desde la estiba principal hasta la recámara. La distancia es pequeña, solo medio metro en línea recta, pero ese medio metro es el más difícil. Con 2 tablas largas y restos de la caja arman una canaleta tosca y primitiva, una bandeja, una guía inclinada. La construcción es fea. Se sostiene de milagro y con clavos torcidos. Un extremo se apoya en las cajas de munición en el suelo. El otro está levantado hacia la parte trasera del cañón, un poco por debajo del nivel de la cuña del cierre. «Dame la grasa». Vasily extiende la mano. El conductor mecánico saca la lata de la reserva intocable. Un recipiente de hojalata con lubricante espeso, marrón oscuro. Es grasa de calcio, tosca, apestosa, destinada al tren de rodaje, a las ruedas que amasan el barro. Aguanta la temperatura peor que la cera, pero es grasienta. Es increíblemente resbaladiza. Y hay mucha. Vasily recoge grasa con el puño. Unta densamente, sin escatimar, la canaleta de madera. Las tablas absorben ávidamente la grasa, se vuelven oscuras, lustrosas. El olor en el tanque cambia. Ahora aquí no huele a iglesia, sino depósito de trenes. El pesado olor a petróleo de la grasa ferroviaria supera al olor a sudor. «Ahora mira». Vasily se vuelve hacia el operador de radio Grisha. «Sal de tu rincón, ya no eres tirador. Olvida la ametralladora». Grisha, un muchacho enclenque, mira sin comprender. Su lugar reglamentario es abajo, a la derecha del mecánico. Su tarea es la comunicación y la ametralladora frontal. «¿Y quién va a escuchar la radio?», pregunta tímidamente. «La radio no nos ayudará cuando llegue el proyectil», corta Vasily. «Te pones aquí, junto a la estiba. Tu tarea es tomar el proyectil y ponerlo en la rampa. Solo ponerlo. No levantar, no girar. Tomar y poner. Eso es todo. Tú eres el mecanismo de alimentación». Vasily traslada la mirada a Stepan. «Y tú, Stepan, te paras junto a la recámara. Ya no tienes que zambullirte hacia abajo. El proyectil llegará solo a ti. Tu tarea es atraparlo de la rampa y meterlo en el cañón. Tú eres el empujador. ¿Entendido?». Prueban. Grisha, doblado en 3 en el espacio estrecho, arranca un proyectil de la caja. No gasta fuerzas en levantar, simplemente traslada el peso a las tablas aceitadas de la rampa. El proyectil toca la madera. ¡Shu! La pesada pieza de acero se desliza por la espesa capa de grasa como por hielo. Vuela ese medio metro en una fracción de segundo, ganando inercia. Stepan está junto a la recámara. No necesita inclinarse. El proyectil mismo salta a sus manos, ya al nivel del cañón. Clap. Introducción. «¡Alto!», ordena Vasily. «¿Tiempo?». Mira el segundero del reloj trofeo. 2 segundos. 2 segundos por ciclo. Han reducido el tiempo de recarga a la mitad. Han eliminado de la ecuación la parte más pesada del trabajo, levantar la carga con la espalda. Ahora trabajan la gravedad y el deslizamiento. «¡Otra vez!», ordena Zigun. «¡Ritmo!». Grisha lanza. El proyectil se desliza con un sonido susurrante, dejando un surco en la grasa. Stepan atrapa. Golpe. Cierre. En la torreta se vuelve estrecho. La rampa estorba para moverse, bloquea el paso, araña las piernas, pero eso ya no importa. Importa que dentro del tanque ha surgido una cinta transportadora. El compartimiento de combate del T-34 dejó de ser solo una cabina. Se convirtió en una nave industrial. Aquí ya no hay lugar para el heroísmo solitario. Aquí hay división del trabajo. Uno suministra la materia prima, el segundo procesa, el tercero dirige el proceso. Vasily mira este mecanismo extraño y feo. Cajas de proyectiles, clavos, grasa. Nada de alta ingeniería. Es una solución de la edad de piedra, pero aplicada en el siglo de los motores. Toma la lata con grasa y lubrica las guías aún más densamente. «Úntalo más grasiento», le dice a Grisha. La madera bebe, si se seca nos paramos. La grasa gotea al suelo. El suelo se vuelve resbaladizo. Es difícil mantenerse en pie. Las piernas se separan. Pero los proyectiles vuelan. Ya no solo se trasladan, fluyen como un torrente. «Logística», murmura Vasily la palabra que oyó del ingeniero del regimiento. «Hemos organizado la logística dentro de un solo tanque. Comprende que mañana esto le salvará la vida, o los matará. Porque a tal velocidad de tiro las vainas caerán al suelo formando una montaña.
No hay dónde ponerlas. La escotilla para expulsar las vainas es pequeña, y abrirla en combate es un suicidio. Significa que estarán parados hasta las rodillas en metal caliente. Grisha, añade Vasily. Cuando haya pausa, empuja las vainas con los pies al rincón. Si no, nos coceremos aquí como cangrejos. El tanque se quedó inmóvil esperando el amanecer. Adentro huele a madera húmeda y petróleo. En medio de la torreta sobresale un ridículo tobogán de madera, brillante por la grasa. La tripulación está sentada en sus lugares, probando mentalmente el nuevo ritmo. Sus cuerpos ahora son partes de un solo organismo. Grisha, las manos. Stepan, la espalda y los hombros. Vasily, el cerebro y los ojos. Han hackeado el sistema. Han violado el reglamento, el manual de instrucciones y el sentido común. Han convertido el tanque en una cinta transportadora de muerte. Mañana pondrán en marcha esta cinta a toda potencia y exigirá no solo proyectiles, exigirá la tensión límite de los tendones humanos. Vasily verifica el cierre. Se mueve fácil. La grasa llegó también allí. Que humee, que apeste, con tal de que no se atasque. El amanecer está cerca. La tierra empieza a temblar apenas perceptiblemente. Vienen los motores alemanes. La armada ha despertado. Pero la cinta transportadora rusa también está lista para el trabajo. El teniente Kravtsov apareció junto a la trinchera del tanque 1 hora después de que la tripulación terminara el montaje. Era nuevo. Todo en él era nuevo. El correaje crujiente, la guerrera no destenida por el sol, el portamapas con inserción de celuloide transparente. No olía a diésel y sudor, sino a colonia barata y tinta de imprenta de reglamento frescos. Recién salido de la academia ayer. En su cabeza la guerra era un esquema trazado con flechas azules y rojas, donde los tanques se mueven según normativas y las tripulaciones cumplen órdenes con la precisión de un metrónomo. Saltó ligera y deportivamente sobre el blindaje del T-34. Vasily Zigun, limpiándose las manos con un trapo aceitoso, levantó la cabeza lentamente. Había visto este tipo de oficiales cientos de veces. Teóricos. Saben las características táctico-técnicas de memoria, pero no saben a qué huele la carne humana quemada dentro de una torreta. Reporte disponibilidad. La voz de Kravtsov tintineaba. Quería mostrar autoridad. Quería ser comandante. Vasily se movió en silencio, dejando pasar al jefe de pelotón hacia la escotilla. Kravtsov miró adentro y se quedó paralizado. Lo que vio no encajaba en ningún esquema. El compartimiento de combate del tanque, el santo de los santos, había sido convertido en una mezcla de aserradero y depósito. En medio de la torreta, bloqueando el acceso a la munición, sobresalía una tosca construcción de madera. Una canaleta inclinada, hecha de tablas podridas. Estaba untada densa y grasosamente de grasa consistente. El lubricante marrón goteaba al suelo, formando charcos. Los proyectiles no estaban en las cajas, sino amontonados en la base de esta canaleta, también embadurnados de la sustancia pegajosa. La cara del teniente se llenó de manchas rojas. Bajó adentro, casi resbalando en la grasa. «¿Qué es esto?», preguntó bajo, con un siseo, señalando con el dedo la bandeja de madera. «Pregunto, ¿qué es esto, sargento mayor?» «Acelerador de alimentación, camarada teniente», respondió tranquilo Vasily. No se puso en posición de firmes. En el tanque hay poco espacio para la instrucción de orden cerrado. ¿Acelerador? Kravtsov estalló en un grito. «Esto es consejo de guerra. ¿Qué han organizado aquí, inventores? Han convertido la máquina de combate en un cobertizo inflamable». El teniente agarró el borde de la canaleta de madera. La tabla crujió. «Madera en el compartimiento de combate. Grasa. Fuente abierta de combustión». Kravtsov se ahogaba de indignación. «El manual de instrucciones prohíbe categóricamente la presencia de objetos inflamables extraños. Al impacto de un chorro acumulativo o incluso una esquirla, todo esto arderá como un fósforo. Se quemarán en un segundo. Son una tripulación de suicidas». Tenía razón. Absoluta, cristalina razón. Desde el punto de vista del reglamento y la seguridad, lo que hizo Vasily era un crimen. La grasa es un derivado del petróleo. La madera es leña. En caso de perforación del blindaje, la temperatura dentro saltará a 1000 grados.
Esta rampa convertirá el tanque en un crematorio al instante. ¡Quitarlo! Vociferó Kravtsov, salpicando saliva. Desmontar inmediatamente. Limpiar todo del aceite. Poner la munición en estado reglamentario. Revisaré en 20 minutos. Si no lo quitan, los mandaré a juicio por sabotaje. El operador de Radio Grisha se encogió en el rincón, mirando asustado al oficial. Stepan miraba sombríamente al suelo, apretando el puño. Solo Vasily permanecía tranquilo. Su tranquilidad era pesada, como una oruga de tanque. «No lo quitaré», dijo. En la torreta se hizo un silencio, tan denso que parecía que se podía cortar con cuchillo. Kravtsov se quedó atónito. Esperaba excusas, miedo, ajetreo, pero escuchó una negativa directa. Motín. «¿Qué has dicho?», susurró el teniente, agarrando la funda de la pistola. «¿Entiendes lo que le estás diciendo a un superior? En condiciones de tiempo de guerra». «En condiciones de tiempo de guerra», lo interrumpió Vasily, dando un paso adelante e inclinándose sobre el enclenque oficial. «Vivimos 3 minutos. Es estadística, teniente. 3 minutos de combate». Vasily no hablaba alto, pero cada palabra caía como una vaina al suelo. «Usted aprendió el reglamento en el aula, y yo ardí en esta caja 2 veces». ¿Habla de incendio? Sí, podemos quemarnos. Pero si no disparamos como una ametralladora, nos quemaremos garantizado. Los alemanes no esperarán a que Stepan saque el proyectil según el reglamento, lo limpie con un trapito y rece. Sus tigres pegan desde 2 kilómetros, y nosotros debemos acercarnos a 500 metros. Vasily señaló con el dedo hacia la ranura de visión, donde tras el horizonte ya rugían los motores alemanes. Allí, teniente, no es un libro de texto. Allí hay 16 cañones alemanes contra nuestros 3 tanques. Si disparo 4 veces por minuto, como se debe, me matarán en el segundo minuto. Y a usted lo matarán, y a todo su pelotón lo tumbarán. Esta rampa nos da 8 disparos. 8. Es el doble de posibilidades de que nos llevemos a alguien con nosotros. Kravtsov estaba parado, parpadeando confundido. Su verdad de libro chocó con la verdad de trinchera. La lógica de la seguridad se estrelló contra la lógica de la supervivencia. Veía ante sí no a un subordinado, sino a un hombre que ya había cruzado la línea del miedo. Vasily lo miraba con la mirada de un muerto al que le dieron una prórroga. «Se quemarán», repitió ya inseguro Kravtsov. «Es grasa, vapores. Nos quemaremos de todos modos», sonrió duramente Vasily. «El tanque es hierro y la tripulación es carne. La tarea de la carne es obligar al hierro a trabajar hasta el final. El reglamento no nos salvará, camarada teniente. La velocidad salvará. Si alcanzamos a vaciar la munición antes de que nos den, ganamos. Y si nos cuidamos del incendio, caeremos todos aquí». Kravtsov recorrió con la mirada a los tanquistas mugrientos. Vio sus manos, con rasguños, con suciedad incrustada. Vio los ojos de Stepan, rojos por el insomnio. Sintió el olor a miedo que intentaban tapar con el olor a grasa. El teniente quitó lentamente la mano de la funda. Comprendió que su autoridad aquí, dentro de esta cueva de acero, terminaba. Aquí rigen otras leyes, las leyes de la mecánica y la muerte. Bajo su responsabilidad, lanzó sordamente, desviando la mirada. «Si la comisión ve, la comisión no se meterá aquí», cortó Vasily. «Y mañana o llegamos en esta leña a Berlín, o ustedes nos entierran en esta misma leña. Considere que este es nuestro ataúd, y el ataúd lo acondicionamos como nos es cómodo». Kravtsov se dio la vuelta y subió hacia la escotilla. Su espalda estaba recta, pero los hombros caídos. Se iba, llevándose su guerra correcta, limpia y reglamentaria, dejando a la tripulación a solas con su realidad sucia e incorrecta. Salió afuera, tragó aire fresco, intentando sacar de los pulmones el olor a grasa. Sabía que debía informar, debía detener esta locura, pero también sabía que en una hora comenzaría el infierno. Y en ese infierno, él, el teniente Kravtsov, posiblemente tendría que rezarle a esa maldita canaleta de madera. Vasily siguió con la mirada las piernas del oficial desapareciendo en el hueco de la escotilla. «Trabajamos», ordenó, sin cambiar el tono. «Grisha, revisa la inclinación. Parece que el teniente la movió». La tripulación volvió a la tarea interrumpida.
El conflicto de dos verdades terminó con la victoria de la práctica. La teoría se retiró, ofendida y humillada, pero no vencida. Esperaba su hora. Esperaba la primera chispa. Vasily comprendía. El teniente tenía razón. El riesgo de incendio creció 1000 veces. Una bala trazadora, una esquirla al rojo vivo que entrara por la escotilla, y las tablas aceitadas arderían como una antorcha. Están sentados sobre un barril de pólvora untado de grasa. Pero no había elección. Entre la probabilidad de quemarse por una chispa casual y la muerte garantizada por un proyectil perforante alemán debido a la recarga lenta, Vasily eligió el riesgo. Era una apuesta a todo o nada. «Stepan», llamó en voz baja. «Si nos prendemos...» «Ya sé», asintió el cargador, verificando el deslizamiento del proyectil por la madera. «No abrid escotillas, acelerador a fondo, y aplastarlos mientras las orugas giren». La conversación había terminado. Las palabras ya no tenían sentido. Quedaba solo el metal, la madera, la grasa y la espera de la señal de la bengala roja. El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte, iluminando el polígono de la muerte. El lado sur del arco de Kursk se preparaba para recibir el sacrificio, y la tripulación del tanque T-34 con número de bordo 212 estaba lista para ofrecer ese sacrificio. No por el reglamento, por conciencia. El amanecer del 6 de julio de 1943 no trajo frescura. El sol salió en una bruma carmesí, iluminando las siluetas en el horizonte. Eran 16 pesadas máquinas alemanas, tigres con sus característicos rodillos escalonados y angulosas panteras. Contra ellos, en las trincheras, había 3 T-34 soviéticos. La matemática de la muerte era simple: más de 5 alemanes por un cañón ruso. Vasily Sigun se pegó a la mira. Distancia, 1200 metros. Para el calibre 76 es excesivo. El proyectil simplemente rozará el blindaje frontal del Tigre y se irá en rebote. Hay que dejar acercar. Hay que esperar a que las cajas grises llenen todo el campo de visión. Los alemanes venían seguros. Sabían que su blindaje frontal era impenetrable desde esa distancia. Iban como en un desfile, deteniéndose solo rara vez para disparar. 800 metros, 700, 600. «¡Empezamos!», exhaló Vasily. Esta orden puso en marcha no solo el combate, puso en marcha la cinta transportadora. El operador de radio Grisha, parado ahora en el inusual papel de suministrador, agarró el proyectil de la estiba. Sus manos temblaban, pero los movimientos eran precisos. No levantaba el peso hacia el pecho, simplemente trasladaba el proyectil a la bandeja de madera, densamente untada de grasa. La pesada pieza de acero tocó las tablas aceitadas. ¡Shuu! El sonido fue suave, siseante. El proyectil, obedeciendo a la gravedad y al lubricante, se deslizó hacia abajo, hacia la recámara. Voló medio metro en una fracción de segundo, ganando velocidad. Stepan ya lo esperaba. No tuvo que zambullirse hacia abajo, rompiéndose la espalda. El proyectil saltó solo a sus manos a la altura ideal. Giro, empujón. El proyectil, también lubricado por los restos de grasa de la bandeja, entró volando en la recámara. El cierre tintineó cerrándose. ¡Fuego! El tanque se sacudió. La vaina salió volando, humeando, y cayó con estruendo bajo los pies. Grisha ya lanzaba el siguiente. ¡Shuu! Stepan atrapa. Clank. ¡Fuego! La cadencia de tiro se convirtió en locura. Normalmente entre disparos pasan 10, 15 segundos. La tripulación recupera el aliento, el artillero ajusta el objetivo, el cargador lucha contra el cansancio. Pero aquí no había pausas. La canaleta de madera eliminó de la ecuación los movimientos innecesarios. Los proyectiles fluían como un río. A los 3 minutos de combate, en la torreta se hizo imposible respirar. El ventilador zumbaba esforzadamente, pero no daba abasto con los gases de pólvora de 8 disparos por minuto. El humo comía los ojos, las lágrimas corrían por las mejillas sucias dejando caminos blancos. Pero lo más terrible era el olor. La grasa en la bandeja de madera empezó a arder. Las vainas al rojo vivo, cayendo al lado, calentaban el aire hasta la temperatura de una sauna. Las tablas humeaban, el lubricante hervía, burbujeaba,
goteaba al suelo en gotas negras y calientes. El tanque se llenó del hedor sofocante a petróleo quemado y madera. Pero no se detenían. Detenerse significaba morir. Los tanquistas alemanes no entendían qué pasaba. Según sus cálculos, frente a ellos había un solo tanque. Pero la densidad de fuego que mantenía este solitario 34 correspondía a una batería de 3 cañones. Vasili pegaba y pegaba. No esperaba a que el humo se disipara. Disparaba por anticipación, a las siluetas, a los destellos. La recámara del cañón F-34 empezó a cambiar de color. Primero estaba simplemente oscura, luego se puso gris, y ahora, en la penumbra de la torreta llena de humo, se teñía de un brillo rojo cereza oscuro. El metal se sobrecalentó. La pintura en la protección del cañón se ampolló y se desprendió en jirones. El aceite en los dispositivos de retroceso estaba al borde de la ebullición. Si hierve, el cañón se atascará a muerte o reventará en el siguiente disparo. Pero Vasili no pensaba en eso. Era parte del mecanismo. Vio en la mira cómo el tigre de cabecera de repente se sacudió y se detuvo envuelto en humo. 3 impactos seguidos en un punto, en la unión de la torreta y el casco. El blindaje no aguantó la frecuencia de los golpes. ¡Tenemos uno!, vociferó, pero no oyó su propia voz. Los oídos se le taparon ya en el segundo minuto. Dentro del tanque ocurría un infierno de trabajo físico. Stepan ya no era un hombre, era un pistón. Su guerrera reventó en la espalda por la tensión de los músculos. El sudor le inundaba los ojos. Agarraba los proyectiles resbaladizos y calientes de la bandeja y los metía en la garganta codiciosa de la recámara. Sus manos estaban quemadas por el metal candente, pero no sentía dolor. La adrenalina y el ritmo de la cinta transportadora desconectaron el sistema nervioso. Grisa en la estiba trabajaba como un autómata. Tomar, lanzar, tomar, lanzar. Resbalaba sobre las vainas que rodaban por el suelo. Caía de rodillas en el líquido caliente de aceite y suciedad, pero enseguida se levantaba de un salto. «¡Vamos, vamos!», roncaba Vasili. «¡Se acercan!». Afuera, alrededor del tanque, la tierra hervía. Los proyectiles alemanes caían cerca, cubriendo el blindaje de esquirlas y tierra. Un golpe dio en la placa frontal. El tanque zumbó como una campana. La óptica se agrietó, pero Vasili seguía mirando a través del tríplex, ignorando las grietas. La bandeja humeaba cada vez más fuerte. La grasa estallaba en lucecitas azules cuando al lado caía otra vaina al rojo vivo. Grisha pisoteaba el fuego con las botas, sin cesar el suministro. No era un duelo, era una carnicería. El tanque de Vasili molía la munición a tal velocidad que el metal gemía. El tubo del cañón se alargó por el calor. La precisión cayó. Pero a una distancia de 300 metros eso no importaba. Inundaban a los alemanes de acero. El tanque vecino de la derecha cayó. De él salió un espeso humo negro. El tanque de la izquierda retrocedía, disparando rara vez y con inseguridad. La tripulación de Vasili quedó sola contra la pared de blindaje que avanzaba. Pero disparaban por 3. Los artilleros alemanes simplemente no alcanzaban a apuntar. Apenas ponían la retícula sobre la osada máquina rusa. En su blindaje llegaba otro proyectil, desviando la mira, aturdiendo, obligando a esconderse. 8 disparos por minuto. 48 disparos en 6 minutos de combate. La recámara brillaba roja, como carbón en un horno. El aire en la torreta se calentó hasta los 60 grados. Stepan jadeó. Se tambaleó, saltándose un tiempo. El proyectil, lanzado por Grisha por la bandeja, golpeó la recámara pero no fue introducido. «¡No te duermas!». Vasili se dio la vuelta y golpeó al cargador con el puño en el hombro. «¡Carga, maldita sea, carga! ¿Quieres vivir?». Stepan se estremeció. Sus ojos estaban vacíos, las pupilas dilatadas en todo el ibis. Era la mirada de un caballo agotado que ahora caerá y morirá. Pero el cuerpo recordaba el movimiento. Las manos atraparon solas el proyectil. Golpe. Cierre. ¡Fuego! La vaina golpeó con estruendo la pared trasera de la torreta. Ya no había lugar en el suelo. Estaban parados hasta los tobillos en vainas disparadas. El latón caliente quemaba las piernas a través de las botas de cuero. Era el límite. Límite del metal que se derretía. Límite de la madera que ardía sin llama. Y límite de las personas cuyos corazones latían con una frecuencia de 180 latidos por minuto.
pero la cinta transportadora funcionaba. La muerte, parada a 200 metros, no podía acercarse más, detenida por el muro de fuego que creaban 3 hombres semimuertos, una caja de clavos y una lata de grasa. Golpe. El mundo se colapsó al tamaño de la cabeza de un alfiler, y luego explotó dentro del cráneo. No fue un sonido. El sonido quedó en algún lugar más allá de la percepción. Fue presión, como si el propio aire dentro del tanque se convirtiera en un cuerpo sólido y golpeara los tímpanos, los pulmones, los ojos con la fuerza de una prensa hidráulica. Un proyectil alemán de calibre 88 milímetros golpeó el costado derecho de la torreta. El blindaje aguantó. El ángulo de impacto fue demasiado agudo y la pieza de metal, sacando un haz de chispas, se fue en rebote. Pero la energía cinética del golpe no desapareció. Pasó a través del acero, convirtiendo la torreta en una campana gigante. A Vasily Sigun lo lanzó de pecho contra la recámara. Las costillas crujieron. La respiración se le cortó como si le hubieran llenado los pulmones de concreto. En los ojos flotaron círculos violetas. Intentó inspirar, pero en lugar de aire, a la garganta fluyó una saliva caliente, con sabor a cobre. El polvo que flotaba en el aire se asentó al instante, derribado por la onda de choque. En el silencio que se hizo por un segundo, se oyó cómo se enfriaba el metal. Crujía como huesos rompiéndose. «¡Stepan!», roncó Vasily. La voz era ajena, gorgoteante. El cargador yacía en el suelo. No estaba herido por esquirlas. Dentro del tanque no había perforaciones, pero yacía antinaturalmente, acurrucado en posición fetal entre las vainas humeantes y el rojo vivo. Su cara era gris, color ceniza. De la boca, a borbotones, al ritmo de las inspiraciones convulsas, salía espuma rosa. Barotrauma. La onda de choque, reflejada en las paredes del espacio cerrado, rompió los alvéolos en los pulmones. Los capilares estallaron por el cambio de presión. Vasily trasladó la mirada al tríplex. A través de las grietas en el vidrio, vio algo que le heló la sangre. Un tigre. Una enorme mole gris que cubría medio cielo. Ya no estaba a 100 metros. Estaba a 50. Se arrastraba, enrollando arbustos en las orugas, y su largo cañón con freno de boca ya bajaba, buscando un punto vulnerable en el casco del 34. Tenían 1 segundo, tal vez 1.5. El tigre estaba recargando. Su tripulación también estaba aturdida, pero estaban vivos y listos para rematar. «¡Carga!», vociferó Vasily. No era una orden, era un grito de desesperación. «¡Levántate, Stepan! ¡Carga!». Stepan abrió los ojos. En ellos no había conciencia. Las pupilas no reaccionaban a la luz. La conciencia ya se apagaba, inundada por el dolor y la hipoxia. Pero los músculos recordaban. El cuerpo, convertido en la última media hora en un apéndice del arma, reaccionó a la palabra clave. Se apoyó con las manos en el suelo. Las palmas resbalaron por la mezcla de aceite, sangre y hollín. Se levantó sobre las rodillas. Luego, tambaleándose como un borracho, se enderezó. Su pecho se agitaba, emitiendo sonidos terribles, roncos. Cada inspiración le costaba un precio de esfuerzos inhumanos. Grisha, el operador de radio, agazapado en el rincón y conmocionado, no podía moverse. La cinta transportadora se detuvo. Stepan dio un paso solo hacia la rampa. La construcción de madera estaba negra por el hollín, carbonizada en algunos lugares, pero la grasa en ella aún brillaba. El cargador agarró el proyectil, el último perforante en esa estiba. 6 kilos de acero ahora pesaban 1 tonelada. Stepan lo levantó. Las manos temblaban tanto que el proyectil golpeaba contra los bordes de la bandeja, repiqueteando. Lo puso en la guía, empujó. El proyectil, con un chasquido, se deslizó hacia abajo. Más lento que antes. El lubricante se había quemado, la madera deformado. Pero llegó. Stepan lo atrapó junto a la recámara. Se dejó caer sobre el proyectil con todo el peso de su cuerpo moribundo. Introducción. El estruendo del cierre sonó como un disparo en el silencio. Vasily no esperó el reporte. Veía cómo la boca del tigre lo miraba directo a la cara. La pupila negra de la muerte. Apretó el gatillo. Disparó. La distancia era de pistola, 50 metros. A tal distancia es imposible fallar. El proyectil del T-34 golpeó al tigre directo en la máscara del cañón, en el lugar donde el blindaje tiene una forma compleja. El destello fue cegador. El tanque alemán no explotó. Simplemente se detuvo,
como si hubiera chocado contra una pared invisible. De sus escotillas salió un humo espeso y grasiento. El proyectil atascó la torreta y posiblemente rompió la parte de la recámara adentro, matando al artillero y al comandante. El ataque se ahogó. Los demás tanques alemanes, viendo la destrucción del líder y sin entender desde dónde se hacía tal fuego rabioso, empezaron a retroceder tras la cortina de humo. Vasily se recostó en el respaldo del asiento. El corazón latía en algún lugar de la garganta, repercutiendo con dolor en las costillas rotas. Listo, exhaló. Stepan, lo hemos... Se volvió hacia el cargador. Stepan estaba de pie apoyado con la espalda contra la pared de la torreta. Sus brazos colgaban inertes a lo largo del cuerpo, negros por el hollín, con los nudillos blancos. Miraba directo al frente, pero no veía ni al comandante, ni la recámara ahumada, ni la rampa de madera que construyeron por la noche. Por su barbilla corría un hilo de sangre, ya oscuro, espeso. Lentamente, como en un sueño, empezó a deslizarse hacia abajo. Las piernas se doblaron. Se sentó sobre el montón de vainas disparadas. La cabeza cayó sobre el pecho. Vasily se arrancó el casco. El zumbido en los oídos era insoportable, pero a través de él se abría paso el silencio. Un silencio terrible, algodonoso, en el que no se oía la respiración del cargador. El comandante se deslizó de su lugar y se arrastró hacia el amigo. Lo agarró por los hombros, lo sacudió. La cabeza de Stepan se movió inerte, como la de una muñeca de trapo. Vasily puso el oído en su pecho, directo sobre la guerrera aceitosa, mojada de sudor. Silencio. El corazón de Stepan se detuvo. No fue perforado por una esquirla. En el cuerpo no había bala, pero fue destrozado por el ritmo de 8 disparos por minuto, el calor de 60 grados, la intoxicación por gases de pólvora y el terrible golpe de la onda expansiva hicieron su trabajo. El motor humano falló. El mecanismo que crearon, lubricante, rampa, cinta transportadora, funcionó idealmente. Permitió al tanque disparar más rápido de lo que era físicamente posible, pero el precio de esa velocidad fue el recurso del organismo humano. Stepan le dio todo a la máquina. Se convirtió en parte de la transmisión que pasaba la voluntad de victoria a los proyectiles. Y cuando la carga superó el límite de resistencia del material, no del acero, sino de la carne viva, se rompió. Vasily miraba las manos del amigo. En los dedos no había lugar sano. Puros rasguños, quemaduras, grasa incrustada. Esas manos recién, ya estando muertas, introdujeron el último proyectil. El reflejo resultó ser más fuerte que la muerte. «Descansa», dijo Vasily en voz baja. «Descansa, Stepan». Le cerró los ojos al amigo. Los párpados estaban calientes. En el rincón se movió Grisha. Levantó la cabeza, vio a Stepan sentado inmóvil y entendió todo. El operador de radio no gritó. No tenía fuerzas para gritar. Simplemente hundió la cara en las rodillas y se sacudió en un llanto silencioso. Vasily estaba sentado en el suelo, en un charco de aceite y sangre. Miraba la rampa de madera. Las tablas se habían quemado en varios lugares. Los clavos sobresalían. La grasa se había convertido en una costra negra. Esa construcción fea le salvó la vida. Destruyó 16 tanques alemanes, pero mató a Stepan. La guerra no es solo balística y perforación de blindaje. La guerra es un intercambio. Cambias sudor, sangre y la propia vida por segundos. Stepan compró esos segundos. Los pagó a la tasa más alta. Vasily tomó un trapo y cubrió la cara del cargador. Ahora en el tanque eran 2 vivos y un héroe. Pero la palabra héroe parecía aquí inapropiada, demasiado ligera. Stepan fue un obrero de la guerra que murió junto a la máquina, cumpliendo el plan a costa de la ruptura del corazón. El silencio descendió sobre la estepa quemada repentinamente, como si alguien hubiera bajado el interruptor. Hace un minuto el aire era desgarrado por detonaciones y aullidos de metal, y ahora solo se oye el crujido. Es el crujido de los motores enfriándose y el blindaje sobrecalentado estallando en los 16 esqueletos alemanes. Columnas negras de humo grasiento y petrolero suben verticalmente, sosteniendo el cielo blanquecino de julio. No hay viento. El polvo se asentó, desnudando la imagen de la matanza, que recuerda más a un cementerio de técnica que a un campo de batalla. El teniente general Kuznetsov camina por la tierra arada por las orugas. Sus botas se hunden en la tierra negra suave,
esponjosa por las explosiones. No mira los mapas, mira el hierro. El séquito se quedó 10 pasos atrás, sin atreverse a molestar la inspección. El general cuenta: un tigre con la torreta arrancada, 2 panteras, quemadas hasta los cimientos, un Stug, volteado por la onda expansiva, 16 unidades de blindados pesados de la Wehrmacht, la élite de las tropas de tanques, convertida en chatarra en un sector del frente de 500 metros de ancho. Kuznetsov se detiene frente al único tanque soviético intacto. La máquina de Vasily Sigun está en la trinchera. El cañón negro de hollín apunta hacia abajo, como la trompa de una bestia cansada. La pintura en la torreta se quemó completamente, desnudando el acero gris. El tanque parece muerto, pero el espejismo térmico sobre el compartimiento del motor dice que el corazón de la máquina aún late. La mirada del general se desliza por la tierra tras la popa del tanque. Allí, a la sombra de las orugas, se alza una montaña. No es tierra, no son piedras, es latón. Un montón de vainas disparadas de calibre 76 milímetros. Son cientos. Están mezcladas con trapos sucios y latas vacías de lubricante. La tripulación las tiraba por la escotilla de la torreta en los raros segundos de calma, simplemente para no ahogarse dentro de su propio tanque. El general se acerca más. Toma una vaina. Aún está tibia. Los bordes de la boca están abollados, el metal cubierto de una extraña capa. Mezcla de carbonilla y algo pegajoso, parecido a la cera. Kuznetsov se acerca la vaina a la nariz. No huele solo a pólvora, huele a iglesia y a depósito ferroviario. Imposible. Pronuncia el general en voz baja. Conoce las normativas. Sabe que la cadencia de tiro de combate del F-34 es de 5 disparos por minuto en condiciones ideales. Esa montaña de vainas dice que aquí dispararon con el ritmo de una ametralladora. Eso contradice la mecánica. Eso contradice la fisiología humana. De la escotilla del comandante asoma la cabeza de Vasily. Está sin casco. La cara es una máscara negra en la que blanquean solo los ojos y los caminos de las lágrimas, lavados por el sudor. No oye los pasos del general. No oye nada en absoluto. Los tímpanos estallaron a mitad del combate. Vasily mira al general con la mirada opaca y vidriosa de un hombre que regresó del otro mundo, pero olvidó allí el alma. Abajo, junto a la oruga, está el teniente Kravtsov, el mismo que por la mañana amenazaba con consejo de guerra por la rampa de madera. Ahora está pálido como un lienzo. Su guerrera limpia está salpicada de sangre ajena. Ayudó a sacar heridos del tanque vecino. Kravtsov mira la montaña de vainas, luego la cara negra de Vasily. Sus labios tiemblan. Toda su arrogancia académica, todo el conocimiento de los reglamentos y manuales, se desmoronó en polvo ante esta verdad tosca y sucia de la guerra. El teniente da un paso hacia el tanque. Levanta la cabeza. Sigun. Su voz se quiebra en un falsete. Camarada sargento mayor. Vasily lee los labios. Lenta y difícilmente, pasa por encima del borde de la torreta y se desliza al suelo. Las piernas no lo sostienen, cae de rodillas, pero enseguida se levanta, apoyándose en el blindaje. Kravtsov se le acerca mucho. El teniente quiere decir algo, justificarse, agradecer, pero las palabras se atascan en la garganta. Simplemente extiende la mano y toca el hombro del sargento mayor. «Tenías razón», susurra Kravtsov. «Perdón, hermano. Si no fuera por esa rampa, todos habríamos caído aquí». Vasily no responde. No necesita disculpas. Las palabras ahora no tienen peso. Peso tiene solo esa carga que ahora sacarán de la escotilla del cargador. El general Kuznetsov se acerca a la tripulación. Ve el estado de los hombres. El operador de radio Grisha está sentado en el suelo, abrazándose la cabeza con las manos y se balancea de un lado a otro. Vasily está de pie, tambaleándose, agarrándose del gancho de remolque. «Combate heroico». La voz del general es firme, pero en ella se filtra respeto mezclado con horror. «Propondré a todos. Orden de la bandera roja. Al comandante, para héroe. Esto hay que escribirlo en los libros de texto. ¿Cómo lo hicieron, hijos? ¿Con qué disparaban?» Vasily mira al general a través del velo de la conmoción. Ve el movimiento de los labios, ve el brillo de las charreteras doradas. Pero el sentido de las palabras le llega con dificultad. ¿Órdenes?
¿Medallas? Traslada la mirada a sus manos. Están negras, con rasguños, en grasa seca y sangre de Stepan. Siente el peso fantasma del proyectil. Con grasa. Ronca, apenas audible, Vasily. La voz suena como rechinar de piedras. Con grasa y carne, camarada general. Kuznetsov frunce el ceño sin entender, pero Vasily ya no lo mira, se vuelve hacia el tanque. Grisha, ayuda, ordena, y el operador de radio, sollozando, se levanta de un salto. Suben al blindaje. El general y el teniente observan desde abajo. De la escotilla de la torreta asoman unas piernas en botas de cuero. Vasily tira del cuerpo de Stepan por las correas del mono. Es pesado. Un cuerpo muerto siempre es más pesado que uno vivo. Carece de tono, se desparrama en las manos. Stepan aparece a la luz. Su rostro está tranquilo, pero terrible. De la boca se secó una franja negra de sangre. Los brazos están doblados en los codos, los dedos engarrotados, como si aún sostuvieran un proyectil invisible. Los músculos se contrajeron en un espasmo cadavérico en el momento del último esfuerzo. Bajan el cuerpo al suelo, lo ponen junto a esa misma montaña de vainas que él creó. El contraste corta los ojos. El latón dorado, brillando al sol, y el rostro gris y sin vida del hombre que convirtió ese latón en victoria. Vasily se sienta junto al amigo. Saca del bolsillo un trapo. Intenta limpiar la cara de Stepan, pero solo esparce la suciedad. Kravtsov se da la vuelta, escondiendo los ojos. El general se quita la gorra. El corazón, dice Vasily sin dirigirse a nadie. No fue una esquirla, no fue una bala. El motor se paró, pasó de revoluciones. Levanta los ojos hacia el general. En ellos no hay ni triunfo de victoria, ni alegría de superviviente. Allí solo hay un cansancio negro, sin fondo. Usted dice héroe, y él simplemente trabajaba, como un buey. 8 disparos por minuto. Eso no es heroísmo, camarada general, es sobrecarga. El metal tiene reserva de resistencia, el hombre, resulta, no. El general calla, no tiene que responder a esta verdad. Comprende que ninguna recompensa resucitará a este muchacho que murió no por plomo alemán, sino por su propia voluntad de victoria, multiplicada por la imperfección de la técnica. Vasily toma la mano de Stepan, fría, dura. Despega los dedos engarrotados. En la palma hay un corte profundo por el borde afilado de una vaina. En la herida se incrustó cera, esa misma cera de las velas de iglesia. Ahí tienes toda tu recompensa, Stepan, susurra el comandante. Memoria eterna. El campo de batalla se calma definitivamente. Incluso el humo de los tanques alemanes se hace más ralo. Queda solo esta escena, los vivos, el muerto y la montaña de metal entre ellos. La victoria aquí no parece una mujer con corona de laurel, parece un hombre sucio, sudoroso, sentado junto al cadáver de un camarada, con manos que tiemblan por el sobreesfuerzo. Vasily mira al sol, que inunda con luz indiferente este polígono de muerte. Le da igual quién ganó. Y a Vasily, ahora le toca vivir con este silencio, que es más fuerte que cualquier explosión. Sobrevivió porque Stepan murió, metiendo proyectiles en la recámara más rápido de lo que latía su propio corazón. Y esa deuda no la podrá pagar nunca. El frente se fue al oeste. Rodaba como una aplanadora pesada y ruidosa, moliendo kilómetros de fango, dejando tras de sí aldeas quemadas y montículos de tumbas frescas. El polvo de las estepas de Kursk fue reemplazado por el barro de otoño, luego por nieve, y ahora de nuevo barro, ya del año 44. Los trenes trajeron refuerzos. En las plataformas de descarga había nuevas máquinas. De 34 a 85. Nueva torreta, ancha, espaciosa, calculada para 3. El largo tubo del cañón calibre 85 milímetros miraba al cielo rapaz y seguro. Era ya otra guerra. Guerra de calibres y ópticas, donde las oportunidades se igualaban por los diseñadores de fábrica y no por suicidas en talleres de campo. Vasily Gigun estaba parado junto a la rampa, mirando cómo los jóvenes tenientes recibían la técnica. Caminaban alrededor de las máquinas con formularios, limpios, sonoros, aún no ensordecidos por el cañoneo. La tripulación ahora constaba de 5 personas. En la torreta aparecieron el comandante, el artillero y el cargador. Dividieron las funciones.
El comandante ya no tenía que pegarse la mira, rompiéndose las manos con los volantes. Podía observar, pensar, dirigir el combate. Vasily miró sus manos. El aceite y el humo de pólvora incrustados se habían vuelto parte de la pigmentación de la piel. No se lavaban ni con lejía ni con arena. Era el tatuaje de la guerra. Se acercó a la nueva máquina. Miró por la escotilla. Espacioso. La ventilación potente. Los proyectiles colocados cómodamente, en nichos. El mecanismo de alimentación pensado por ingenieros en la retaguardia, que finalmente leyeron los informes del frente. Aquí no hacían falta rampas de madera. Aquí no hacía falta grasa en las tablas. Aquí no hacía falta derretir cera en las vainas. El progreso técnico hizo innecesaria la hazaña de Stepan. Su muerte fue un escalón por el que pasaron los diseñadores para crear un tanque que no mata a su tripulación por sobrecarga física. ¿Buena máquina, padre?, llamó a Vasily un joven sargento, el nuevo cargador. Tenía las palmas limpias y la mirada clara. «Buena», respondió sordamente Vasily. «Solo recuerda, hijo, el hierro es nuevo, pero la física es vieja. La fricción no se fue a ninguna parte». Vasily se alejó. Se sentía un arcaísmo, un mecánico fósil de una época en que los tanques se arreglaban con mazo y oración. En su macuto, entre la ropa interior de cambio y los bizcochos, yacía un objeto pesado e incómodo, un trozo de tabla. Ese mismo pedazo de caja de proyectiles, impregnado de grasa, hollín y sangre. Lo llevó consigo medio año, no como talismán. Los talismanes son superstición. Lo llevaba como prueba material. Prueba de que el hombre puede ser más duro que el acero. Al lado yacía un pequeño bulto informe, un cabo de vela de iglesia. La cera se oscureció, recogió el polvo de los caminos, pero conservó el olor. Ese mismo olor dulzón que se mezclaba con el olor de la muerte aquella mañana de julio. La columna se preparaba para la marcha. Vasily tenía media hora. Sabía dónde buscar. La tumba estaba cerca de la estación, en una loma que los artilleros llamaban altura anónima. Un montículo común de tierra húmeda, coronado por una pirámide de ángulos soldados. Una estrella cortada de una lata de conservas se oxidaba bajo la lluvia. La tablilla era de madera. La inscripción con lápiz tinta casi se había borrado, pero Vasily recordaba cada palabra. Soldado de la Guardia Stepan. El apellido no importaba, importaba el cargo, cargador. Vasily se puso sobre una rodilla. El barro chapoteó bajo la bota. No se quitó el gorro. Aquí, frente a uno de los suyos, no era obligatorio. Se habían visto en un infierno tal donde la etiqueta no tenía importancia. Sacó del saco el trozo de rampa. La madera estaba negra, aceitosa. Olía a grasa vieja y rancia. Vasily lo puso sobre la tumba, directo en la hierba mojada. Era un monumento extraño, una tabla podrida y manchas de grasa. Pero para los que entendían el lenguaje de la guerra, era más majestuoso que el granito. Era una herramienta de trabajo con la que este hombre forjó la victoria, rompiendo contra ella su vida. Al lado Vasily puso el trapo aceitoso, símbolo de la pureza del mecanismo. «Recibe, Stepan», dijo en voz baja. «Llegaron tanques nuevos, los 85. Allí el cargador puede estar de pie, no duele la espalda, y no hacen falta rampas, los de la fábrica las hicieron». Cayó escuchando cómo el viento silbaba en la estrella oxidada. «Entonces le ganamos al tiempo, Stepan. Le ganamos por 20 segundos. Esos 20 segundos ahora están en cada plano nuevo». Los ingenieros piensan que ellos lo inventaron, pero lo inventaste tú, con tus tendones. Vasily sacó el cabo de vela. No lo encendió. En el viento el fuego no se sostendrá. Simplemente hundió la cera en la tierra blanda en la base de la pirámide. La química de iglesia regresó a la tierra. El círculo se cerró. La cera, que debía elevar oraciones al cielo, ayudó a mandar al otro mundo 16 tripulaciones alemanas y a un muchacho ruso. Vasily se limpió las manos en los pantalones. El gesto fue habitual, mecánico. Las manos igual quedaron sucias. Esa suciedad era ahora parte de su ADN. Se levantó. Abajo en el camino rugieron los diésel. La columna de tanques nuevos, potentes y perfectos, se puso en marcha hacia el oeste. Iban a rematar al enemigo,
apoyándose en el blindaje, la óptica y la potencia de los motores. Pero Vasily sabía la verdad. Sabía que en la base de esa avalancha de acero yace no solo acero aleado y pólvora. En su cimiento están esas tablas podridas, una lata de grasa barata y un corazón humano sobrecalentado que se negó a detenerse hasta que se vació la munición. A veces el desenlace de la batalla no lo deciden los generales ni los diseñadores. A veces la historia la escribe un dedo sucio que lubrica una vaina con cera en la oscuridad antes del combate. Y la victoria no es el sonido de fanfarrias. La victoria es el golpe silencioso de la tierra sobre la tapa del ataúd y el olor a aceite caliente que se queda contigo para siempre. Vasily Sigun se dio la vuelta y caminó hacia el tren. Su espalda estaba recta, pero el paso pesado. Llevaba sobre sí la carga de la memoria, que pesaba más que cualquier munición. Iba a seguir haciendo su trabajo. Sucia, pesadamente, sin emociones, hasta el mismo final.